Vamos a hablar un poco del enojo. Y como todas las emociones, el enojo, una vez descargada su química y tranquilizado el sistema, nos da información. Podemos utilizarlo para autoconocernos, dándonos claridad de cómo funcionamos internamente, de qué necesidades tenemos, qué situaciones la activan, qué creencias tenemos internalizadas que hacen que interpretemos la situación de tal manera que nos produzca ira o enojo. Porque además de los muchos factores que nos pueden producir el enojo, el más importante y sobre todo el que sí podemos hacer algo es en el cómo interpretamos la situación. Y acá tiene mucho que ver el árbol genealógico. En Biocons estudiamos la forma en que baja la emoción desde el árbol y llega a nosotros. Porque cuando hay enojo, detrás de ese enojo hay una emoción primaria, que el enojo como emoción secundaria la viene a tapar, como un escudo, como una armadura. Y esa emoción primaria es el miedo. Y muchas veces estudiando la bioconstelación del árbol, encontramos transgeneracionalmente de dónde viene esa emoción primaria. Independientemente de qué es lo que sucede, la interpretación que hacemos de lo que sucede, del acontecimiento, puede estar intensificada o disminuida en ese enojo para poder emprender una acción ante lo que nos pasa, que puede ser resolutiva o no. Y esa interpretación que hacemos se basa en programas inconscientes, creencias profundas que vienen del árbol, que vienen de nuestro aprendizaje primario antes de nacer en el vientre de mamá, en nuestro aprendizaje primario a secundario, que es luego que nacimos, donde nos criamos, educamos y formamos. Y que conviene revisarse y aprender a cambiar si queremos una vida saludable. Además, cuando aprendemos a conocer lo que funciona en nosotros y aprendemos a gestionar las emociones, al desarrollar una inteligencia emocional, entonces nos es más fácil poder ver en el otro, poder empatizar con lo que le pasa al otro y con sus necesidades. Cuando comprendemos que funcionamos por programas tempranos, por condicionamientos, por mecanismos de reacción, por heridas sin resolver de esa parte infantil nuestra que aún tiene miedo, entonces podemos aprovechar lo que está sucediendo para integrar esas partes y sanar. Lo primero es ser conscientes de lo que es inconsciente. Aprender a estar presentes en cada momento para observar esos mecanismos y hacer consciente estas programaciones, creencias que nos disparan, dejando de acusar al otro que solo hace lo que sabe y puede, condicionado también por sus creencias y sus carencias no resueltas. Esto no significa justificarlo y no expresar o hacer lo que consideremos oportuno, utilizando la energía del enojo para resolver lo que se está gestando. Aprender a gestionar el enojo es todo un tema. Aprender a que cuando surge sea un enojo que construye en vez de desestabilizarnos es una tarea que requiere práctica y compromiso interno. De ahí la importancia en desarrollar la atención de manera que podamos darnos cuenta cuáles son los botones que al presionarlos hacen que uno se enoje, para que ese enojo no salga de manera impulsiva, para poder manejarlo conscientemente, liberar la energía si es necesaria y aprender a comunicarse asertivamente para expresar las necesidades que se tienen. A medida que se hacen responsables de ustedes y que vayan siendo conscientes de su funcionamiento, que vayan soltando las creencias que son tóxicas, que ya no suman a sus vidas, su visión de los acontecimientos va a cambiar y cada vez van a reaccionar menos ante determinados hechos. Cada vez habrá menos cosas que los enojen por comprensión y no por represión o negación. Comenzarán a dejar de tomarse los hechos como algo que le hacen a ustedes,
Dejarán de querer controlar la situación para que el otro diga o haga según sus puntos de vista y sus necesidades insatisfechas. Porque también el enojo viene de la frustración. Y al no culpar al afuera de lo que nos pasa, podemos hacernos cargos de nosotros mismos, enfocarnos en satisfacer nuestras necesidades, sintiéndonos más seguros internamente, al no ceder al poder del otro. En el interior, ustedes deciden. Nadie puede lastimarme si yo no lo permito. La otra persona es un espejo que refleja lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos en forma consciente o inconsciente. Y de ahí el autoconocimiento. Y el hacerse de herramientas de ayuda para aprender a amarse y cuidarse, dejando de depender de lo que haga o diga el otro. Y esto no es una simple herramienta de autoayuda. Esto es realmente empezar a concientizar qué traemos en esencia a nosotros para poder fortalecerlo y de ahí en más saber cómo usar las herramientas correctas, porque no es qué nos pasa, sino cómo nos pasa.